Continuamos repasando las andanzas del adolescente Gengis Khan, que aún no había sido elevado a tal honor, y de momento es Temujin, un muchacho heredero huérfano de padre, sin tierras ni pobladores que gobernar. Tras huir del campamento de los Tayichigudes, nuestro joven protagonista, exhausto y demacrado, consiguió dar con el lugar donde se había establecido su familia. Ahí estaban sus hermanos Kasar y Belgutey, su madre Joelun y su madrastra Xochigil. Todos se alegraron por la vuelta del cabeza de familia. Temujin relató las calamidades que sufrió durante sus meses de cautiverio. La increíble huida del jefe de los borchiguines se extendió por toda la estepa. Muchos jóvenes, sumisos ante los deseos de sus padres, admiraban la voluntad y libertad del adolescente caudillo. Se especuló mucho sobre cómo Temujin había logrado semejante hazaña. Hay quien decía que se convirtió en águila y huyó volando. Otros dicen que con sus propias manos eliminó a todo guerrero que se puso en su camino. Aún y la alegría por la recuperación de su libertad, Temujin se encontraba en la misma situación de antes de su cautiverio. Al mando de una débil familia y huyendo como una alimaña de todos sus potenciales enemigos. La estirpe de Yesugei sobrevivió y los hermanos crecieron y se fortalecieron en la penuria, además de mejorar sus habilidades guerreras y de supervivencia. Kasar se volvió un experto con el arco. Podía acertar a cualquier objetivo a más de 100 pasos. Pero por muy fieros y duchos que fueran con el manejo de armas, el clan de Temujin no podía hacer frente a una eventual numerosa partida de bandoleros. Esto fue lo que sucedió. Una funesta mañana de la primavera del año 1177, se aproximaron decenas de bandidos, prestos a apoderarse de las escasas posesiones de la familia de Yesugei. Les robaron todo cuanto tenían, incluidos 8 de sus 9 caballos. Sin unos buenos equinos, era imposible sobrevivir en la dura estepa. Pero Temujin, ya con 15 años de edad, resolvió no volver a claudicar ante nada ni nadie. Dejó que los ladrones huyeran y siguió su rastro durante varios días de interminable cabalgada. En un punto del camino donde se cruzaban varias huellas, Temujin tuvo la fortuna de encontrarse con un muchacho llamado Bogorchu, hijo de Naya el Rico, un poderoso señor, dueño de 500 de caballos. Las hazañas de Temujin habían llegado a oídos del joven Bogorchu, que una vez conocido el motivo por el cual vagaba por tan lejanas tierras el pretendiente al kanato, no dudó en unirse en su particular campaña de castigo contra los ladrones de caballos. Ambos jóvenes, tras días de marcha, lograron dar con el campamento de los bandidos. Una veintena de hombres en posesión de los valiosos equinos de Temujin. El forjador del hierro aguardó pacientemente hasta encontrar el momento preciso para dar el golpe letal. Cuando todos dormían, arreó a sus caballos y partió con ellos rumbo a su campamento. Los ladrones se despertaron y rápidamente ensillaron, pero ahí estaba Temujin esperándoles apostado en lo alto de una colina. Varias certeras y precisas saetas penetraron en la piel de los primeros bandidos que osaron acercarse. El resto desistieron.
Temujin y Bogorchu cumplieron su misión con creces. El joven hijo de Naja el Rico por fin había vivido su primera aventura real, y nada más y nada menos que al lado del legendario y misterioso Temujin. El jefe de los borchiquines fue presentado al rico Naja, caudillo de los arúlates, el cual reconoció el coraje y ardor del joven guerrero. Tras un más que merecido banquete, Temujin volvió a su campamento familiar, trabando una sincera amistad con el poderoso Naja y su heredero. A base de infortunios, el joven futuro Khan iba consiguiendo importantes y sinceras lealtades durante sus increíbles aventuras. Bogorchu se convertiría en uno de los mejores y más feroces generales del futuro ejército de Genghis Khan. Temujin regresó con los suyos y fue consciente que para completar el sueño de su padre necesitaba muchos soldados y fieles aliados, un factor que por entonces en absoluto disponía. Bergutei marchó en búsqueda de Bogorchu, que sin pensarlo dos veces aceptó la oferta del incipiente héroe mongol. Viviría al albergue de su campamento. Las proezas de Temujin se diseminaron por todos los clanes y tribus de la estepa. Muchos jóvenes decidieron marchar en búsqueda de gloria, aventuras y fama, al lado del ya temido y reputado jefe de los borchiquines. Algunos de los antiguos compañeros de Yesugei retornaron, además de importantes jóvenes herederos como Mujuli, nieto del potentado Telkegetu el Rico. Mujuli ni tan siquiera podría llegar a pensar que pocos años después se convertiría en el futuro general y gobernador del enorme imperio chino. El campamento de Temujin se multiplicó y en pocas semanas pasaron de ser una familia de apenas 10 miembros a 200, la mayoría adolescentes deseosos de labrarse su propio camino. Un futuro Khan debía poseer una mujer que asegurara un heredero. Temujin, ya todo un hombre de 16 años, resolvió volver en búsqueda de Bortai, hija del notorio caudillo Dei el Sabio. El padre de Bortai rechazó cuantas ofertas de matrimonio le llegaron por su preciosa hija. Dei el Sabio sabía que Temujin cumpliría con su palabra. La boda se celebró en las faldas del monte Gurelgu, donde acudieron la familia y populoso clan de Temujin, así como los vasallos de Dei el Sabio. El hijo de Yesugei consumó el matrimonio y juró un pacto de amistad eterna con su suegro. Un nuevo aliado en su incesante carrera al kanato. Poco a poco, el campamento de Temujin recibía a nuevas familias y jóvenes solitarios en búsqueda de aventuras. Pero ante la permanente paz, el futuro líder mongol advirtió una cierta relajación de los que serían sus futuros guerreros. Los muchachos pasaban el día cazando, cabalgando y celebrando cualquier evento hasta altas horas de la madrugada. No se estaban preparando convenientemente para la próxima e inevitable guerra por la conquista del mundo. Temujin aceptó el sabio consejo de su madre y decidió someterse a vasallaje a Togril, el antiguo Anda de Yesugei, un señor keraíta que dominaba las tierras entre el Tula, el Kerulén y el desierto del Gobi. Togril y Temujin sellaron un pacto de amistad y defensa mutua ante un más que posible ataque tártaro o de los Junchen, el actual pueblo que gobernaba el imperio chino. El joven mongol se percató de unos extraños símbolos que se clavaban delante de algunas de las yurtas de los keraítas.
Eran cruces, el más sagrado emblema de una religión venida de más allá de los mares de Occidente, una fe que había penetrado con fuerza en las remotas estepas. Temujin volvió feliz y contento por el ventajoso pacto acordado con el todopoderoso caudillo de los queraitas. Pero los merquitas, aquel pueblo que había soportado la humillación del rapto de Hoelun, la madre de nuestro protagonista, decidió frenar en seco las aspiraciones del cada vez más influyente Temujin. Tres centenares de expertos y avezados jinetes marcharon sobre el campamento de nuestro protagonista. Los jóvenes acababan de celebrar una fiesta y muchos no se aguantaban en pie debido a la excesiva ingesta de kumis. Yeke Chiledu, el líder de los merquitas, hizo cábalas y no consideró a los aliados de Temujin como unos competentes rivales. Solo la anciana Yogachin, fiel esclava de Yesugei, se percató de la inminente amenaza. Los 300 jinetes merquitas cayeron como un rayo sobre el campamento, incendiando, robando y arrasando con todo lo que pudieron. Temujin y sus jóvenes guerreros huyeron bosque adentro. Solamente tras tomar a Bortai y Xochiguil, la mujer de Temujin y su madrastra, los merquitas se dieron por satisfechos. La afrenta cometida por Yesugei contra Yeke Chiledu ya había sido resuelta con creces. Una vez pasado el ciclón, Temujin y sus hombres salieron de su refugio en el bosque sagrado de Burkhan Khaldun. El líder de los borchiguines derramó unas gotas de leche de yegua en ofrenda a Tengri. Necesitaría toda la ayuda posible, incluso la divina, para volver a recuperar a su esposa. Temujin reunió a sus guerreros, exhaustos y avergonzados ante tan humillante derrota, sin tan siquiera haber luchado. El jefe de los borchiguines reprimió duramente a sus hombres. A causa de su molicie durante los tiempos de paz, los merquitas y Yeke Chiledu le habían deshonrado. Tocaba prepararse para la guerra. Temujin y sus hermanos solicitaron la ayuda de Togril, que consideraba a su vez a los merquitas como un pueblo enemigo. El posible generoso botín de guerra también sirvió como aliciente para que sus guerreros queraitas se enriquecieran. Una colosal contienda se estaba preparando. Muchas familias acudieron al abrigo de Temujin, al que muchos ya consideraban como el futuro Khan que reinaría sobre todos los mongoles. El ulul de Temujin se amplió hasta alcanzar una cifra de 2000 hombres, pocos en comparación con los 10.000 de sus enemigos merquitas, pero combinados con las fuerzas de Togril, sin duda, serían invencibles. Belgutei y Kasar, hermanos y consejeros de Temujin, necesitaban más fuerzas. Partieron en búsqueda de Yamuga, aquel joven solitario que un buen día se presentó en su campamento y que ahora se había convertido en un poderoso señor a cargo de una numerosa mesnada. Todo se dispuso para la primera luna después de primavera. Los ejércitos de Togril, Temujin y Yamuga se concentraron en el valle del Kimurga, prestos a acometer contra sus enemigos merquitas.
Yamuga trazó el plan de combate. Era sabedor que los merquitas no eran un pueblo unido y vivían divididos en 3 campamentos, cada uno liderado por su correspondiente jefe. El primer caudillo militar a batir era Toctoga, que poco pudo hacer ante una imparable acometida nocturna. 30.000 jinetes arrasaron con sus enemigos merquitas. Los hombres de Temujin se batieron por fin en una batalla de verdad, la primera de muchas que vendrían en el futuro. Temujin buscó por todo el campamento y tras una insufrible espera, por fin consiguió encontrar a su madrastra y a su esposa Bortai. La campaña había sido todo un éxito. Miles de guerreros merquitas yacían sin vida, dispersados a lo largo de varios kilómetros. En su improvisada retirada, habían sido cazados como conejos, menos su líder Toctoga, que consiguió huir con sus más notables hombres. Temujin y Yamuga habían conseguido su primera victoria militar, además de recuperar a la esposa del primero, en avanzado estado de gestación. Circularon muchos rumores acerca de la paternidad del futuro hijo del líder mongol. Temujin, ya con 18 años de edad, juró que era suyo, pero aún y su verdadero amor hacia la bella Bortai, tomó como segunda esposa a una cautiva llamada Dogon. Un Khan necesitaba tener muchas mujeres que le proporcionaran una buena mesnada de retoños. El primogénito de Temujin y Bortai nació y fue llamado Hochi el extranjero, una criatura que vino a este mundo con la misma fortaleza y vigor que su padre. Llega el verano y los nómadas buscan mejores pastos para su ganado. Temujin y Yamuga, los dos andas y absolutos líderes mongoles, trotan uno al lado del otro. La discordia se instaló entre los dos caudillos a raíz de una discusión sobre la mejor ubicación donde asentar su ingente pueblo. Yamuga no posee los derechos hereditarios de Temujin, pero es un guerrero admirado y le sigue una cantidad importante de prohombres mongoles. 2 khanes bajo un único cielo. Imposible. Temujin no piensa compartir ni ceder su anhelado sueño. Los pueblos de los dos líderes se separan. Una nueva división en el seno mongol. Pero muchos de los fieles a Yamuga, tras una acalorada reunión, decidieron ponerse bajo el buntuk de 9 colas de caballo de Temujin. Él, y solo él, era el elegido del todopoderoso Tengri. En las sucesivas semanas, muchos más guerreros acudieron al ya imponente ejército de Temujin. Altan, hijo de Yutula, el último Khan de los mongoles, rindió vasallaje a nuestro protagonista. El hijo de Yesugei supo ganarse el favor de todos. Los miembros de los más nobles linajes tendrían su lugar de honor dentro de su organigrama político y militar, unos puestos a los cuales también podrían acceder aquellos guerreros de una casta social más baja. Aquel que destacara por sus propios méritos y coraje podría ascender fácilmente en la intrincada pirámide de poder mongola. Todos estaban de acuerdo.
A instancias de Juchar y Sachaveki, primos de Temujin, se organizó un Kurultai, la decisiva reunión que decidiría la elección de Temujin como líder indiscutible de todo el pueblo mongol. Miles de guerreros se reunieron al anochecer, al abrigo de una gran hoguera. Altan, hijo del último Khan, tomó la palabra. Un solo jefe para unir y resarcir el denostado orgullo mongol. Todos se arrodillaron, y a una señal miles de gargantas gritaron al unísono un mismo nombre. Genghis Khan, el emperador del universo. Temujin había logrado cumplir el sueño de su padre. Un paso más para lograr la ansiada conquista del mundo.